quiero predicar bajo el tema hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Allá en las redes, en los vecinos, los hijos de Dios, levanten la mano, aleluya. Y vamos a brindarle el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y hoy vamos a ver, según lo que dice la Biblia, quiénes son hijos de Dios y quiénes aún no lo son, pero pueden llegar a serlo, amén. Así que vamos a leer en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra, amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a repetirlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro que esta palabra, Señor, dará el fruto por el cual usted la ha enviado a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret, y que resplandezca la luz de tu evangelio, y que hoy a través de esta palabra se pueda entender la condición en que estamos, si somos hijos o no somos hijos de Dios. Te pido, mi Dios amado, que me den la sabiduría, el entendimiento, y que tu Espíritu Santo me ayude a predicar esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, aleluya. Dice el apóstol Juan, porque cuando uno hace una pregunta, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero no les interesa la palabra de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero sus hechos lo niegan. Y vamos a mirar, según la palabra de Dios, qué es ser hijos de Dios. Lo primero que dice el apóstol Juan es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue ese amor que nos dio el Padre? Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos observar que este gran amor del que está hablando el apóstol Juan es que el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y por mis pecados, para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, entonces miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. En el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a los que no creen, es al que cree. Por eso dice el versículo 11, vamos un versículo antes: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo judío no le recibió. Él llegó a su pueblo, a las ovejas perdidas de Israel, y le rechazaron. Aquellos que decían tener a Dios le rechazaron.
no lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Salvador del mundo. Y dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dale un aplauso a ese Rey de reyes y Señor de señores, que murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Podemos observar cuán grande amor nos ha dado el Padre, que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y por mis pecados, para que así podamos ser llamados hijos de Dios. Pero para esto tenemos que creer. El que rechaza el evangelio de Dios no es hijo de Dios. A los que no creen, dice aquí la palabra, y también lo dice Juan capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios, en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuche bien, el que no ha creído simplemente está condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Las obras de la carne, el pecado, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la borrachera, las herejías, la idolatría, la inmundicia. Que muchos de pronto hasta el momento dicen: yo soy hijo de Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Y por eso dice la palabra también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. Vamos a ir exactamente. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay mucha gente que cree, pero a su manera, y así no es como Dios quiere. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, acabamos de leer aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente no le interesa aún escuchar la palabra para que sus obras no sean reprendidas. No les interesa la luz, porque la luz confronta las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y el enemigo, que tiene cautivo el pensamiento de muchas personas, que no les permite venir a la luz, pero aún se jactan diciendo: yo soy hijo de Dios. Miremos según la palabra: porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios primeramente hay que creer. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque el que ama a Jesús, el que cree en Jesús, obedece su palabra. Apláudalo fuerte, porque él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y seguimos leyendo en el texto inicial del Evangelio, o de la carta más bien del apóstol Juan, la primera carta de Juan. Y aquí vamos a ver unos puntos muy importantes acerca de lo que es ser hijos de Dios. Repasemos nuevamente el verso 1, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuán
amor nos ha dado el Padre. Ya tenemos claro cuál fue ese amor, no nos entregó a Jesucristo. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Nada más para que lo recordemos en Semana Santa, no, Señor. Para que usted nada más cuando lo vea en las películas usted se acuerde y usted de pronto reflexiona y después viva toda su vida haciendo el pecado. No, no fue para eso. El Señor murió en la cruz del Calvario no para que lo recordemos con una película. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Porque los que no sean llamados hijos de Dios están condenados. Irán a ese lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, llamado el infierno. Y dice aquí la palabra: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso muchos no nos conoce a nosotros, porque no le conoce a Él. El que rechaza la palabra simplemente no le conoce. Pero para usted de pronto que rechaza la palabra, que usted está en una lucha, esta palabra es para usted. Porque usted dice: no, porque ya nos van a empezar a señalar. No es señalarle, es que la palabra va a confrontar tu pecado. La palabra va a confrontar tu condición. Pero el fin de esta palabra es que tú también seas llamado hijo de Dios, y que no te vayas al infierno, sino que también puedas ir a las mansiones celestiales, puedas partir al cielo con nosotros. Aleluya, bendita la gloria de Dios. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando ya le recibimos, cuando creemos en su nombre, cuando decidimos vivir el evangelio, entonces ya somos llamados hijos de Dios. Entonces dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan está diciendo: Él va a venir y nosotros seremos transformados, como lo escribió Pablo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hubiéramos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Entonces podemos observar que la palabra de Dios nos está enseñando que para ser hijos de Dios, lo primero que necesitamos es creer. Lo segundo que necesitamos para ser hijos de Dios, para mantenernos como hijos de Dios, es permanecer en Él. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para que tú y yo podamos llevar frutos como hijos de Dios, es necesario permanecer en la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 1, dijo el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por eso es necesario permanecer en Él. El Señor Jesucristo dijo: apartado de mí nada podemos hacer, o separados de mí es lo mismo. Nosotros no podemos separarnos. Es como usted separar una rama. Aquí hay un árbol del mango, o como le decimos aquí en la costa, un palo de mango. Si yo le arranco una rama y ya está dando flores para cosechar, si yo le arranco una rama y la dejo tirada allí, ella se va a ver verde en el momento. Aparentemente está viva, pero está muerta, está separada del árbol. Cuando tú y yo nos separamos del árbol, aunque muchas veces primero quedamos aparentemente que estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente. Nos vamos secando, y la rama se va marchitando las hojas y termina como seca. ¿Y usted qué hace con una rama seca? ¿Va a esperar que va a parir un mango? No, usted la echa al fuego, la quema. Por eso, cuando el Señor dijo esto, que todo pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice que el que lleva mucho fruto, el Padre le limpiará para que lleve más frutos. Pero aquel que no lleva fruto, el Padre lo quitará y se secará como pámpano, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Aquí está hablando la Biblia del infierno, de ese lugar que muchos no quieren que se les hable, porque les da pavor,
pensar en la muerte, en el infierno. Pero ¿sabes qué? El problema del ser humano no es que se muera. El problema del ser humano es a dónde vas a pasar su eternidad. Porque solo hay dos caminos. O somos hijos de Dios o somos hijos del maligno. Y aquí lo va a decir el apóstol más adelante, para que no digan, no, el hermano está señalando, está juzgando. No, lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros podamos entender que para entrar al cielo, la entrada al cielo, el requisito que necesitamos es creer en Jesús y caminar en su evangelio. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra característica que debemos tener los hijos de Dios es purificarnos, parecernos a Cristo, porque Él es puro. La palabra pureza es algo completo, entero, algo íntegro, algo completo, que no le hace falta nada. El Señor es puro. Eso es como cuando usted le venden una miel de abeja y usted coge la miel de abeja a la botella y le saca la mitad y el resto se la completa con agua de azúcar. Ya esa miel no queda siendo pura. Muchas veces nosotros adulteramos la palabra y queremos añadir cosas que Dios no quiere que tengamos. Y cuando el Señor nos limpia, cuando venimos, cuando somos hijos de Dios, dice la Biblia que Él coge nuestros pecados, los echa a lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos jamás. Nos deja puros, nos deja limpios, nos deja en el estado original donde el Señor quiere que tú y yo estemos. Pero nosotros nuevamente empezamos por nuestra obediencia a santificarnos, a purificarnos así como Él es puro, o por nuestra desobediencia a contaminarnos y a estar impuros, estar añadiendo cosas que a Dios no le agradan a nuestras vidas cada día y no querer soltar aquellas cosas del mundo que nos agarran, que nos coquetean, aquellas cosas del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es esa esperanza? De que Cristo viene por nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? De que cuando yo muera no iré al infierno, sino que iré al cielo. ¿Cuál es esa esperanza? Que si Él viene esta noche, me voy con Él, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquellos que no creyeron tendrán que reconocer que los cristianos fuimos llevados al cielo. Y entonces todo el mundo correrá. La gente que rechazó la palabra de Dios, entonces buscará a los cristianos verdaderos. Pero los cristianos verdaderos no los van a encontrar. Van a encontrar los falsos, los tibios, los que se quedaron, o aquellos que no quisieron purificarse. Porque dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted y yo tenemos una misión de purificarnos. Usted y yo que somos llamados hijos de Dios, entonces ahora tenemos un trabajo, una carrera por delante, que es purificarnos, aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero dice el versículo 4, aquellos que reciben muchas veces a Cristo, muchas personas lo reciben, muchas personas empiezan a caminar con Él, pero no deciden santificarse. Muchas personas, aún teniendo años de estar en la iglesia, no han decidido santificarse. Y mire lo que dice aquí la palabra en el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Él nos deja limpios. Pero nosotros muchas veces vamos cometiendo pecado en el camino y nos vamos ensuciando nuevamente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que el pecado en nosotros debe ser un accidente en nuestra vida, no un estilo de vida. Muchas personas se han confiado de este versículo, entonces pecan hoy y mañana van y dicen: yo tengo mi abogado. Hacen infracciones, yo tengo mi abogado. Pecan deliberadamente y se basan en ese versículo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando un cristiano empieza a hacer eso, cuando una persona empieza a creer
que todos los fines de semana puede vivir de parranda en parranda, de mujeres en mujeres, y después se arrepiente y no pasa nada, porque tenemos por abogado a Jesucristo con el Padre. Entonces mire lo que dice el versículo 7. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí no está hablando, para que miremos en contexto, pareciera, si lo miramos literalmente, que se contradiciese el uno con el otro. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí dice que el que ha conocido al Señor no peca. Cuando habla de no peca, es que no permanece en el pecado. Porque los cristianos fallamos, pero no practicamos el pecado. No permanecemos en el pecado, porque el único que fue hallado sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. De resto, ninguno de nosotros podría decir, porque dice la Biblia, no hay ni un justo que haga el bien y no peque. Por eso digo, el pecado en el cristiano debe ser un accidente, como cuando usted va caminando y sin querer se tropieza y se cae. No es algo que usted planeó, que lo hizo usted voluntariamente. Entonces dice el versículo 7, el versículo 8, el que practica el pecado, aquí lo viene aclarando entonces el apóstol Pablo de qué habla cuando dice que el que peca no le ha conocido. O sea, es el que vive practicando el pecado. Porque el mismo apóstol Juan escribió que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero cuando una persona practica el pecado, dice aquí la palabra de Dios, y aquí hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren lo que dice aquí: el que practica el pecado es del diablo. Léalo en su Biblia, la versión que usted tenga. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Usted que dice que es de Dios, pero vive practicando el pecado todos los fines de semana, todos los días. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo. Usted que practica el pecado y vive predicando, vive cantando, vive aparentemente profetizando, orando por los enfermos y haciendo muchas cosas, si estamos practicando el pecado, aunque hagamos todo esto, no somos de Dios. Por eso es que tenemos que revisarnos. Esta es una palabra tanto para el que no tiene a Cristo como para los que tienen a Cristo. El que es cristiano, revísese con la palabra. El que no es cristiano, también hoy atienda el llamado para que usted pueda ser hijo de Dios y no siga practicando el pecado. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Y Dios quiere que usted sea de Dios y que no seas del diablo. Para eso entregó a su Hijo al mundo, para que Él muriese por tus pecados y por mis pecados, y nos redimiera de la muerte eterna. Y dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para desbaratar las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Y por eso las obras del diablo, cuando alguien se arrepiente de verdad, ya anteriormente, cuando yo no tenía a Cristo, por naturaleza hacía obras del diablo, pero ahora que tengo a Cristo, hacemos obras de Dios, porque somos hijos de Dios. Y por eso Dios te hace el llamado hoy, amigo que me escuchas, para que también hagas obras de Dios, para que vengas a la luz que es Cristo. Y el Señor quiere cambiarte y quiere limpiarte, para que no sigas practicando el pecado, porque la práctica del pecado es la que nos hace perder la salvación. No es que yo no quiero ir al evangelio porque yo soy muy débil. Venga al evangelio, que si usted cae, el Señor lo levanta, pero no practique el pecado en el evangelio, que eso es lo que condena al ser humano. Muchas personas, aún de tener muchos años en el evangelio, viven practicando el pecado. Lastimosamente, si no se arrepiente, están condenados, aunque hayan vivido todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo sirviéndole al Señor. Por eso es necesario, hermanos, en Cristo, que reflexionemos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Usted que de pronto dice: yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Esta es una palabra que confronta a ese mal dicho que dicen por ahí: todos somos hijos de Dios. Hay que creer en Jesucristo para ser hijo de Dios. Hay que arrepentirse de los pecados para ser hijo de Dios. Hay que entregarle su corazón a Cristo y guardarnos para Él si queremos ser llamados hijos de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. No se ponga bravo conmigo.
que es mi responsabilidad como predicador predicarle la palabra, la verdad y el mensaje que Dios coloca en nuestros corazones. Y es muy importante que entendamos, porque mucha gente se está perdiendo por falta de conocimiento. Porque mucha gente dice: yo no creo que sea malo emborracharme. Eso no es nada, Jesús hizo el vino. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Y entre de esas cosas están las borracheras, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, la idolatría, el enojo, la mentira y tantas cosas, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. O sea, los que practican el pecado, lo que nos dice la palabra. La palabra no se contradice, solamente que hay personas que cogen unas fracciones de la Biblia y las malinterpretan y creen que por decir yo soy hijo de Dios me voy a salvar. La salvación es en vida. Después de muerto ya no habrá solución. Después de muerto ya no hay esperanza. Muchas personas lamentablemente han entendido esta verdad cuando han abierto sus ojos en el infierno y ya no hay nada que hacer. La Biblia lo relata en Lucas 16:19, que había un hombre rico. Cuando el rico murió, lastimosamente abrió sus ojos estando en el infierno. Pero había un mendigo llamado Lázaro, que cuando él murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay una diferencia entre el hijo de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia, y todos no somos hijos de Dios y todos tampoco son hijos del diablo, aunque el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Pero hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas a Baal. Hay un pueblo que sigue confiando en Dios, a pesar de que la humanidad está pervertida, que estamos como en los tiempos de Noé, que estamos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde todo el corazón del hombre va de continuo al mal. Y Dios está airado con la humanidad, pero Dios no ha destruido la humanidad por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos, porque hay un pueblo que está buscando al Señor, porque hay un remanente que hasta el presente impide que esto acontezca. Pero cuando el pueblo de Dios se ha levantado, ¡ay de aquel que se quede! Entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes. Lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vaya conmigo la palabra de Dios, para que usted no diga: el hermano David hoy quiso hablar y quiso de pronto meternos miedo. No, es apercibirlo. El versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos observar que la Biblia habla de este lago de fuego, que es el infierno. Y por eso es necesario que usted en vida. Mira, mi hermano Javier decía ayer, en esta pandemia fuera para que todo el mundo estuviera buscando de Dios. Habiendo tanta muerte, la gente no le teme a la muerte. La gente aparentemente tiene miedo, se pone tapabocas, se echa alcohol, pero eso no es lo que mata el alma. Lo que mata el alma es el pecado. Y la gente no le tiene miedo al pecado. Téngale miedo a la cerveza, téngale miedo al alcohol, téngale miedo a la droga, que esa es la que te condena. Téngale miedo a la mentira, téngale miedo al pecado, téngale miedo a la idolatría. No se postre ante las imágenes, no se arrodille ante los yesos. Téngale miedo, que eso condena al ser humano. La Biblia dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. No se ponga bravo conmigo, póngase bravo con aquel que le enseñó mal la palabra, con aquella falsa doctrina que están engañando a la humanidad. Estamos parados aquí de parte de Dios a decirle la verdad, gústele a quien le guste. La verdad de Dios, el que la reciba, esta palabra traerá vida y salvación. Esta palabra es vida para el que cree en ella, pero esta palabra es muerte para aquel que la rechaza. Usted decide, amigo, vecino, vecina.
Si usted recibe esta palabra o la rechaza. Si usted quiere ser llamado hijo de Dios, reciba a Cristo en esta noche en su corazón. Y si usted cree que es hijo de Dios y ha venido practicando el pecado, arrepiéntase en esta noche, porque así no puede entrar al reino de los cielos. Aunque usted haga creerle a todo el mundo que es cristiano o cristiana, aunque yo haga creer a todo el mundo que soy cristiano o cristiano, mira, revisémonos, analicémonos, digamos como dijo David: Señor, examina mi corazón y mira si no hay en él perversidad, y guíame por camino recto, por camino de justicia. Guíame por tu camino, Señor amado. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Vecino, vecina, tú hoy puedes decidir si eres hijo de Dios o no. Si has venido practicando el pecado, dice la Biblia, no eres hijo. Pero hoy Dios te llama y te dice: hija mía, hoy yo te llamo, porque si tú me recibes vas a ser mi hija. Varón, si tú recibes a Cristo, hoy vas a ser su hijo. Tienes que confesarlo con tu boca, como lo dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9 y versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres confesar a Cristo como el Salvador de tu vida, si cuando mueras no quieres ir al infierno, sino que tú quieres ser llamado hijo de Dios, el primer paso que tienes que dar es recibir a Cristo en esta noche. Segundo paso, purificarte y permanecer en Él hasta el fin, porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que te invito a que le recibas en tu corazón en esta noche. Y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy he entendido tu palabra. Yo pensé que era tu hijo, pero he entendido que estoy practicando el pecado y que necesito que me perdones. Reconozco que he pecado, que he fallado contra el cielo y contra ti. Y te pido, Jesús de Nazaret, que me limpies con tu sangre preciosa, que me limpies de toda inmundicia, de toda mancha y de todo pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de los condenados, y haz de mí esa nueva persona que tú quieres que yo sea. Renuncio al pecado, renuncio a los placeres de la vida, renuncio a los vicios y te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador, para la gloria de Dios. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. El que ha hecho esta oración, dice la Biblia, si usted la hizo con fe, hoy usted puede ser llamado hijo de Dios. Si usted hizo esta oración con fe, conscientemente de que usted ya no va a seguir practicando el pecado, usted es hijo de Dios. Usted se puede decir ahora: yo soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Si usted no hizo esta oración, no lo diga. Usted es creación de Dios, pero todavía no ha tenido la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todos somos creados por Dios, pero hay que dar este paso de obediencia para ser hijos de Dios. Eso es como cuando alguien tiene un hijo y no lo registra. Aunque es hijo, si no tiene el registro, no tiene los derechos. Para eso es el registro. Cuando usted recibe a Cristo, su nombre es registrado en el libro de la vida, donde le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Vamos a orar por aquellos que hicieron esta oración. Si alguien hizo esta oración, levante su mano allí donde está. No le dé miedo, no le dé pena. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque este culto ha producido fiesta en el reino de los cielos. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Le doy un consejo: permanezca hasta el fin. Si usted quiere seguir estos cultos, estos servicios, los invitamos a que todos los días se conecte usted en el Facebook a partir de las 6:50 de la tarde. Reflexiones David Figueroa, así aparecemos en Facebook.
Allí se transmite esta palabra todos los días, una palabra de poder, una palabra que Dios da al que se ponga aquí a predicar. Porque no somos nosotros, lo hace Dios. Todo el que se pare aquí a predicar, Dios le va a respaldar, porque oramos para eso. Estamos buscando a Dios para llevar un mensaje de estos últimos tiempos, que es un mensaje que traiga vida y esperanza. Quiero orar por los enfermos, aquellos que tienen peticiones, aquellos que de pronto están necesitando un milagro de parte de Dios. Mira, Dios hace como Él quiere. Pero si hoy tú crees de todo tu corazón, si hoy tú dices, si yo tocar el borde de su manto, seré sanada o seré sanado. Si tú dices, Señor, hoy es el día de mi milagro, como dijo Zaqueo. Zaqueo empezó a llamar a Jesús y a decir, Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le callaban para que él no gritase. Mire, si usted hoy necesita un milagro de Dios, levante su mano al cielo sin pena y dígale, Señor, yo necesito un milagro de parte tuya. Yo necesito un milagro, yo necesito un milagro. Yo levanto mis manos porque yo también necesito milagro. Cada día, Señor amado, necesito un milagro tuyo, Señor amado. Cada respirar es un milagro de parte de Dios. Espíritu Santo, mira cada mano que está levantada. Y te pido, Señor amado, que rompas toda cadena del diablo. Toda enfermedad supuesta se seca ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo de enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Cristo, por el poder de la palabra. La Biblia dice, envió la palabra y la palabra lo sanó y lo libró de sus ruinas. Fidel Fontalvo, enviamos palabra de liberación. Ese espíritu de enfermedad se desprende de él en el nombre de Jesús de Nazaret. Está en UCI, pero enviamos palabra de vida sobre él en esa UCI en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos al ángel de la muerte en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Enviamos palabra de vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Se seca el cáncer, se seca el COVID, se seca el SIDA, se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Para el que cree todo es posible y nada le será imposible. Aleluya. Señor, mira cada mano levantada que están esperando un milagro. Llena, Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo descienda sobre ti, mujer. El fuego del Espíritu Santo descienda con poder. Espíritu Santo y fuego desciende con poder. Trae libertad, trae sanidad en el nombre de Cristo. Te pido, Señor amado, que sanes a los enfermos que estén por aquí en esta cuadra, que me estén escuchando allá a la vuelta, que estén escuchando a la distancia. La hija de Carlos Hernández, la pequeñita, está hospitalizada. Keren, enviamos palabras de sanidad sobre Keren en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, te pedimos que la levantes en victoria. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en ella en el nombre de Jesús y la cubrimos con tu sangre preciosa, Señor amado. Por la llaga de Cristo enviamos palabra de sanidad sobre Keren Hernández en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Reprendemos toda enfermedad de ella en el nombre de Jesús y proclamamos vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ana Liscano, la hermana de Catalino, enviamos palabra de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Ana Liscano, recibe tu milagro en esta noche en el nombre de Cristo. Reprendemos toda enfermedad de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Enviamos palabra de vida sobre Javier Beltrán, el excantante de oro de Ofir. Enviamos palabra de sanidad sobre Javier Beltrán en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de él. Señor, ten misericordia de Javier Beltrán. Te pido, Señor amado, que lo levantes en victoria. Se seca el COVID en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Enviamos palabra de vida sobre él. A todos los siervos de Dios, pido que lleven en oración a este siervo. No sé cómo está su estado espiritual hoy con el Señor, pero fue un hombre que militó en el Evangelio de Cristo, que Dios le usó con unas canciones hermosas ministrando el poder de Jesucristo.
Yo no sé cuál sea su estado, pero dice la Biblia que si alguno está enfermo, reunamos a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Así que si me está escuchando algún familiar de Javier Beltrán, los que le estén acompañando allí en esa clínica, y los que están pidiendo oración, los que están allí en UCI, coja un aceite, úngalo con aceite, creyendo que dice la Biblia, ungamos a los enfermos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Espíritu Santo, fluye, trae sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas. Señor, oramos por los hogares, oramos por aquellas mujeres que están pidiendo por la restauración de su hogar. Oramos por aquellas mujeres que están llorando, que están angustiadas porque su esposo les dejó, o viceversa, por aquellos hombres que están llorando porque su esposa le dejó, porque su esposa abandonó el hogar. Reprendemos todo demonio en el nombre de Jesús de Nazaret que está destruyendo los hogares. Creemos que Dios es un Dios de restauración. Te pedimos, Jesús de Nazaret, que te glorifiques en los hogares. Tú eres un Dios de familia, un Dios que estableció la familia, un Dios que ha dicho que al hombre no abandone a su mujer y que la mujer respete a su marido, un Dios que ha dicho que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial, que rompas toda cadena, toda atadura, Señor amado, y que pueda haber perdón en el nombre de Jesús. Mujer, perdona a tu esposo si te ha hecho daño. Varón, perdona a tu esposa si te ha hecho daño. Señor, glorifícate, Señor amado. Restaura los hogares, restaura las familias. Hijos que le han faltado el respeto a sus padres. Dice la Biblia, joven, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Por eso hay muchos jóvenes que han muerto a temprana edad, porque han dejado de honrar y de respetar a sus padres. Es tiempo, joven, que usted respete y valore a sus padres si usted quiere tener larga vida. Es tiempo de que usted respete a sus padres. Para alguien es esta palabra: usted que le ha perdido el respeto, la autoridad de sus padres, sujétese a ellos, obedézcales si usted quiere tener larga vida, porque el hacha está a la raíz de todo árbol, y el árbol que no da fruto es cortado, dice la Biblia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Abandonamos la familia, los hogares. Abandonamos esas peticiones que están haciendo allí en Facebook. Aquellos que están pidiendo milagros, Señor, los abandonamos en tus manos. Y te pedimos que te glorifiques, Señor, de una manera especial, porque usted sabe lo que necesitamos desde antes que lo pidamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Hijos de Dios, usted analícese cada uno de nosotros. Revisémonos, no nos confiemos. Amén, no nos confiemos. Revisémonos cada día y enderecemos lo torcido de nuestro camino. Miremos las cositas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Esforcémonos, no nos conformemos hasta hoy. Yo les digo algo, yo como predicador no estoy conforme hasta hoy. Todavía me falta más. Así que revisémonos cada uno de nosotros en qué área de nuestra vida necesitamos mejorar más para Dios. Amén. Porque la idea es que cuando Él venga nos vayamos con Él. Vamos a orar para dar por terminado este servicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendecimos los vecinos de este sector, las familias de este sector, en el nombre de Jesús. Los que estuvieron allí en las redes, les bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Mañana a las 6:50, si Dios lo permite.